es la definición de ser limeño? Hemos invitado a esta hora de la mañana nada menos que al filósofo Ricardo Falla, es actualmente el director del programa de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y tengo que confesarles a mis oyentes que durante la pausa comercial y cuando le estábamos recibiendo, yo hablaba de sus padres, porque yo los he conocido a sus padres cuando yo empezaba el periodismo. Así que me da mucho gusto tener a Ricardo Falla, hijo de Ricardo Falla y de Sonia Luz Carrillo. Bienvenido, Ricardo, gracias por estar con nosotros. Encantado, Gloria, aquí para conversar con todos los temas que sean importantes y necesarios para esta fecha, ¿no? Hablábamos un poquito de estos temas que quisiéramos tocar. ¿Qué nos une a los limeños? ¿Cómo podemos establecer, algunos grandes temas que nos unan a los limeños? ¿Cómo sentimos a Lima? Bien, claro, lo que ocurre es que yo creo que en sociedades más tradicionales los elementos identificatorios eran más visibles, ¿no? Cuando una ciudad o una comunidad es mucho más pequeña, digamos, donde la densidad demográfica es menor, digamos, los elementos que identifican esa comunidad son más identificables y visibles, ¿no? Pero una ciudad de 10 millones de habitantes, con poblaciones, con habitantes que provienen de tantas experiencias culturales, ¿no? No solamente aquellos que se han asentado en Lima de hace varios siglos, sino los que provienen del universo andino o del universo amazónico, con toda su complejidad y diversidad, hacen que una ciudad como la nuestra sea una ciudad particularmente heterogénea y múltiple, ¿no? Entonces, no diríamos que hay una sola Lima, sino que hay muchas Limas, ¿no? Y es una característica de todas las grandes megalópolis del mundo, ¿no? Eso ocurre en mayor o menor medida en ciudades como puede ser Sao Paulo, o Río de Janeiro, o Bogotá, o México DF, ¿no? Que son ciudades tan grandes como la nuestra, ¿no? Lima, Callao, esa conurbación Lima-Callao, tiene pues más de 10 millones de habitantes. Entonces imaginemos la diversidad de experiencia, la diversidad de procedencias que hay con 10 millones. Entonces es difícil buscar, identificar un elemento común. Lo que yo sí creo que existen son problemáticas comunes, ¿no? Quizás no un rasgo cultural común, pero sí problemáticas comunes. Entonces no podemos hablar de limeño. El limeño ya es una especie en extinción, definitivamente. Yo creo que hablamos de limeños, ¿no? De varios tipos de limeños, ¿no? Limeños en términos culturales, ¿no? O sea, limeños... Escuchaba en la mañana a un investigador que hablaba, ya no hay limeños puros. Que también pienso yo que no hay nada puro en esta vida, ¿no? O sea, creo que todos somos producto de una feliz mezcla constantemente, ¿no? O sea... Lo cual es muy rico también, ¿no? Claro, es el rasgo de la cultura humana. La cultura humana se define siempre por su heterogeneidad y su diversidad y por su mutación, ¿no? Por la diversidad de experiencias, ¿no? Y eso ocurre igual, no hay alemanes puros hoy en día, no hay norteamericanos puros, ¿no? Estados Unidos tiene 70 millones de inmigrantes latinoamericanos, solamente latinoamericanos. Imaginemos los habitantes que vienen del Asia. Igual ocurre con nosotros, ¿no? El limeño puro también, los limeños que formaron la ciudad de Lima, pues eran migrantes europeos, eran españoles, ¿no? Que se asentaron aquí cuando había una presencia cultural de los tiempos prehispánicos, ¿no? Uh-huh. Acaba de decirnos Ricardo Falla que entonces podemos hablar de problemas comunes. Yo creo que son problemas comunes. ¿Cómo hacemos para convivir pacíficamente? Porque ha habido 2 marchas, por ejemplo, en las 2 últimas semanas, incluso se programaba una para mañana, en contra específicamente de un tema del peaje en el distrito de Puente Piedra, en fin. Pero ahí se vio una vez más la ferocidad con que algunas personas han reaccionado frente a ello. Ha habido casos de desadaptados, pero en términos generales, la gente que vive, limeños que viven en esa zona o residentes de esos distritos, se sienten vulnerados por decisiones que se han tomado en contra de ellos o que los perjudican. Bien, voy a lo siguiente. ¿Cómo hacemos para convivir pacíficamente? Claro, el tema de la convivencia es un tema central en toda sociedad compleja como la nuestra, ¿no? Y hay que observar que uno de los grandes problemas, yo creo que debe ser uno de los 3 grandes problemas que tiene en esa ciudad, es el tema del transporte, ¿no? Porque el tema del transporte no solamente es el hecho de transportarse, sino implica la comunicación que hay entre los mismos ciudadanos con espacios donde viven, trabajan, familiares que se visitan, ¿no? Entonces, asumiendo que uno de los grandes problemas es el tema del transporte, hay que entender que es un tema que genera irritación, que exacerba las tensiones sociales, ¿no? Por un lado o por otro lado, ¿no? Justamente cuando hablábamos hace un momento de enfrentar problemas comunes, es entender que
uno de los problemas que afecta a la convivencia entre todos nosotros, el tema de transporte. Genera irritación, genera malestar. Saca lo peor de nosotros. Pero por supuesto. Y saca, ¿no?, esas taras sociales de las que no hablamos mucho también. El tema de la discriminación. Claro, que lo tenemos como ahí bajo la piel. Claro, el tema del transporte me parece que es fundamental porque es un tema transversal. Atraviesa todas las clases sociales. O sea, no hay habitante de la ciudad de Lima que no se vea afectado por un modo u otro modo por el tema del transporte, ¿no? Por la imposibilidad de transportarse, ¿no? Por la imposibilidad de llegar a la hora pactada, ¿no? Por temas de transportes, ¿no? Por familias que no se visitan, ¿no? Personas que tardan menos tiempo con sus hijos o con sus hijas porque están viajando de un lugar a otro, ¿no? Nos quitan muchas horas. Muchas horas ahí, afecta nuestra calidad de vida. Por eso es un tema central y por eso lo que tú decías perfectamente, ¿no? Genera tensiones y saca lo peor de nosotros. Entonces, la discriminación, el racismo, la violencia también pueden ser incentivadas por esa imposibilidad de moverse. Porque el ser humano es un ser de movimiento, ¿no? Efectivamente. Y hablábamos también con urbanistas en nuestro programa en varias ocasiones, y claro, ellos identifican el tema, por ejemplo, de planificar la ciudad de Lima, el tema de desarrollo urbano, fundamentalmente tiene que estar basado en cómo se define el tema del transporte público. Mientras ese tema no se resuelva o no se ayude a resolver, va a ser muy difícil evitar, por ejemplo, el tema de las invasiones también. No hay autoridad que pueda frenar el tema de las invasiones en varios puntos de nuestra ciudad. Pero si tenemos varios rostros en Lima, Ricardo Falla, ¿cómo hacemos para identificar personajes, por ejemplo? ¿Cuáles son los personajes que tenemos de Lima? Claro, lo que pasa, todo depende en qué Lima nos movemos, ¿no es cierto? Claro, si nos movemos en una Lima, digamos, de contenidos, digamos, masivos, ¿no? Del mundo de la farándula, del mundo más popular en términos, digamos, podemos identificar algunos tipos de limeños que tienen que ver, pues, con características que son valoradas por ese tipo de limeños, ¿no? Todo depende, yo creo, de dónde nos movemos. Yo creo que todo depende de lo que valoremos también como habitantes, ¿no? Imaginemos que nos movemos en el mundo de la cultura, en el mundo de la producción artística, y vamos a valorar determinados personajes. Si nos movemos en el ámbito del deporte, en el ámbito del esparcimiento, vamos a valorar a determinados personajes, y así sucesivamente, ¿no? O si nos interesa el ámbito de la política, no sé, puede haber algunos también valorarán. Todo depende, yo creo, en el ámbito donde nos movemos, ¿no? Pero claro, hay íconos, digamos, históricos que identifican determinadas mitologías culturales, ¿no? Pero Lima como ciudad virreinal en algún momento, ¿no? Es identificado determinados personajes que están retratados en las obras, pues, de Ricardo Palma, ese tipo de cosas, ¿no? O últimamente, ¿no? Cuando Lima ha comenzado a ser vista como una ciudad fundamentalmente de personas que se hacen a sí mismos, ¿no? Que se construyen. Los emprendedores. Claro, también, ¿no? Que es visto como un elemento identificatorio de lo que puede ser un personaje, ¿no? Pero yo creo que siempre depende de la ciudad donde nosotros nos movemos, porque una ciudad de 10 millones es un país. Mira, Suecia tiene 8 millones de habitantes. Mucho menos que todos los que tenemos en Lima. Es un país que tiene menos habitantes que nosotros. Dinamarca tiene 4 millones, igual que Finlandia. Es una ciudad que puede ser un país. Ricardo Falla, ¿quién debería liderar nuestra ciudad, o por lo menos, digamos, orientarnos para que convivamos pacíficamente? Esa es la pregunta del millón. Me piensas, porque, una claro, pregunta somos de diferente procedencia, pero compartimos un mismo espacio, que es la ciudad. Justamente yo creo que el asunto es identificar que tenemos problemas comunes. Yo creo que lo que unifica a las personas es darse cuenta que tenemos problemas comunes que enfrentar. Transporte, inseguridad, por ejemplo. Yo creo que son temas que nos atraviesan a todos como habitantes, ¿no? Esto es, digamos, podría hacerlo el alcalde de la ciudad de Lima, que tiene un periodo de trabajo durante 4 años, o esto va mucho más arriba, a nivel de política pública del Estado. Política pública, y yo creo sobre todo una enorme voluntad de la ciudadanía de querer vivir mejor. O sea, que es asumir que cada ciudadano es parte de un grupo llamado ciudad, ¿no? En la que mis decisiones individualmente tienen repercusiones en los demás. Basta, por ejemplo, si yo impongo a mis vecinos una fiesta 10 semanas a las 3 de la madrugada, estoy transgrediendo la vida de los demás. Y eso, ahí no hay política pública, básicamente es educación personal, familiar, en la que dice, muy bien, yo tengo derecho a divertirme, pero los demás tienen derecho a descansar.
Respetar al prójimo. Sí, pues es una enorme voluntad ciudadana de querer vivir mejor, o sea, y ahí obviamente podía estar las instituciones del Estado, ¿no? Los poderes políticos, ¿no? Todo lo que es el aparato gubernamental, pero es una convicción de la misma sociedad civil, ¿no? O sea, de pronto hacer así, como logramos hacer una hermosa marcha contra la violencia, contra la mujer, con la violencia femenina, hacer una gran marcha por el transporte, ¿no? Por la calidad del transporte, ¿no? O hacer un plantón pues contra la delincuencia, o sea, con temas que nos atraviesan a todos nosotros de manera global, ¿no? Como no sé si te ha pasado, Ricardo Falla, pero a veces cuando uno quiere ir al centro del país y cruza, por ejemplo, una vía tan importante como la carretera central, uno se siente como marciano, ¿no? Claro. Porque ves, hay una informalidad, un desorden, hay un caos y solo rezas pasar de frente y salir a salvo. Claro. Y estamos en Lima. ¿Por qué nos sentimos así, una ciudad tan hostil? Mira, yo pienso que tiene que ver con lo que el científico social peruano Matos Mar alguna vez habló, ¿no? Del desborde, ¿no? Claro, yo pienso, mira, una ciudad, yo recuerdo, en el año 72, Lima tenía 3,5 millones de habitantes y ahora tenemos más de 10 millones. Estamos hablando que en solo 43 años, han crecido 3 ciudades encima. Entonces, sin servicios para claro, todos. No hay un aparato de planificación capaz de poder contener tamaña magnitud de crecimiento. O sea, el Estado peruano era un Estado muy pequeño, muy frágil, no tenía ni los recursos técnicos ni logísticos para enfrentar tamaña complejidad, ¿no? Yo creo que por eso la sensación, claro, la ciudad crece, se multiplican, digamos, los problemas, las necesidades, y es un Estado, ya sea general o nacional o regional, que no ha podido, digamos, enfrentar la complejidad de los problemas. Sistemas de agua, sistemas de transporte, zonificación. Entonces, obviamente, hay esa sensación de heterogeneidad en el caos, ¿no? Que vemos en las calles, en las avenidas, la ausencia de planificación, el desborde también, el desborde de la magnitud de los problemas que vivió el Perú, se nota también en la planificación urbana y en el modo como hemos organizado nuestra ciudad. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que nuevamente una enorme voluntad ciudadana que atraviesa el Estado, la sociedad civil, los partidos políticos, la misma ciudadanía organizada, ¿no? Porque yo pienso, si estamos con este problema de transporte el año 2017, pensemos en un escenario del 2027. ¿Nos podemos mover? ¿Llegará el día que caminemos sobre los autos? ¿Qué va a pasar? Y es una ciudad construida para los autos. Para los autos. Pensar en lo privado, no en lo público. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro país, no solo de Lima, que no tenemos plenamente conciencia del espacio público y la importancia del espacio público. Ahora hay mucho diagnóstico, Ricardo. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién debe liderar? Repito la pregunta. ¿Quién debe liderar, digamos, este gran cambio para tomar conciencia? En términos normativos tendría que ser la autoridad metropolitana, ¿no? Tendría que ser el alcalde, pero tenemos que ver si, digamos, la actual administración tiene las competencias para liderar ese cambio. Eso es algo que ya evaluará cada uno de los radioescuchas, ¿no? Pero ciertamente en términos reales tendría que ser como pasó en Bogotá, ¿no? La gran reforma que la dio Mockus y Peñalosa, la hicieron. A pesar de sus problemas, porque no hay proceso político perfecto, pero Bogotá es una ciudad sitiada por el caos, la delincuencia, la falta de transporte. En 10 años Bogotá fue transformada porque hubo un liderazgo muy claro de estos dos alcaldes, Mockus y Peñalosa, pero fue una voluntad política encarnada en una administración metropolitana. Eso tiene que darse, no en términos autoritarios, pienso yo, sino voluntad política. Quiere decir, esto que tenemos que hacer. Lima tiene un déficit de 16,000 millones de dólares, leí el otro día, en infraestructura transporte. Es enorme. Lima tiene los recursos, no tiene los recursos. ¿Qué hacemos? Bien, busquemos concesiones, pero concesiones que sean justas, que permitan, digamos, solventar el gasto, la inversión generada por los privados, pero que no ahogue el bolsillo de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y eso implica liderazgo, pues, capacidad de negociación política frente a obras que son necesarias. Lima requiere obra de transporte, un metro, que el metro 2 se haga mucho más rápido, un sistema de tranvías, un sistema que nos permita comunicarnos como personas, ¿no es cierto? Y esa voluntad tendría que también ejecutarse a través de programas
oportunidades en otras ciudades de nuestra ciudad. Supuesto. Porque por el centralismo todo es Lima y claro, todo el mundo quiere venir aquí porque acá están las oportunidades. Y los mismos problemas se están replicando. Yo he estado en Arequipa hace unas semanas y el problema del transporte es muy fuerte también en Arequipa, ¿no es cierto? Nuevamente porque las ciudades crecen pues muy rápido y los gobiernos regionales o las administraciones locales no tienen esa capacidad para poder, digamos, enfrentar los problemas que tiene cada comunidad, ¿no? Hablemos un poquito ya para cerrar esta entrevista sobre el trabajo que están haciendo en el programa de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ricardo Falla Carrillo, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, el programa de Humanidades son los estudios generales de la Ruiz de Montoya, ¿no? Son la formación fundamental, básica. De las 11 especialidades que tenemos en la Ruiz de Montoya, todas pasan por el programa de Humanidades, ¿no? Que actualmente es un año de estudios, donde los alumnos toman en contacto con lo que se llama formación integral, ¿no? Con elementos literarios, artísticos, históricos, ¿no? Científicos sociales, ¿no? Que es, digamos, la impronta de la universidad. O sea, nuestros egresados tienen, digamos, ese sello distintivo porque han tenido acceso a un tipo de formación universal, general, ¿no? Que les permite tener una idea de país y de mundo mucho más compleja y mucho más rica, ¿no? Y en el tema de la formación integral en valores, porque claro, podemos tener muchos doctores, muchos máster, pero lo que nos ha revelado el caso Odebrecht es que funcionarios públicos durante 3 gobiernos fueron corrompidos. Entonces, tener muchas maestrías y doctorados no te garantiza que a la hora de la hora, ahí es donde tú tienes que demostrar, ¿no?, el peso de tus valores y de tu formación. Totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso hablado de la corrupción, no hay corrupto sin corruptor, ¿no? Y el corruptor proviene de la misma sociedad, ¿no es cierto? O sea, y Odebrecht es el caso político y empresarial más grande, pues la corrupción se ve desde la persona que está sobornando a autoridad edilicia o al policía, ¿no? O al policía por 10 soles. Claro, o sea, ahí está el tema de la corrupción. Bien, nuevamente son temas de hábitos, ¿no? El tema moral es un tema de costumbres y de hábitos, ¿no? Así como el niño se habitúa a hacer sus tareas, a botar la basura en el tachito, también nos habituamos a actuar de manera correcta, ¿no? Sin gran discurso, sin gran rollo, ¿no es cierto? Sin amenazar a nadie con el infierno. Básicamente es un tema de acostumbrarse, así como repetir. Claro. El ser humano es un ser de costumbres. Entonces, si nos acostumbramos a hacer las cosas de manera formal, ¿no es cierto? A respetar la señal de tránsito, a cumplir los reglamentos para una licitación, a respetar todo eso, yo creo que el tema se puede resolver si nos acostumbramos a vivir mejor, ¿no? Ese es el gran mensaje, respetar al prójimo. Totalmente. Y aquí en nuestra ciudad tenemos que respetarnos todos. Aprender a respetarnos, ¿no? Muchísimas gracias a ti. Ricardo Falla Carrillo, director del programa de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Me encantó realmente tenerte y saludos a tus papis. Muchas bien, gracias.